Bienvenidos al primer video de coaching transformacional y liderazgo con propósito, material exclusivo de nuestro equipo CM Construyendo Millonarios. Este es el primer video de una serie de videos que te permitirán dar un salto cuántico en tu liderazgo como desarrollador de equipos. CM Construyendo Millonarios.co ha realizado una alianza con la Escuela de Educación Transformacional Leones Coaching con tres objetivos fundamentales. Queremos darte las herramientas necesarias para que puedas desarrollar tu proyecto de emprendimiento de una manera más práctica, mostrándote el camino que ya muchos han transitado y quienes pagaron el precio por nosotros para facilitarnos las cosas. Aunque en el network marketing esta industria lleva más de 60 años y que hoy en día encontramos mucho material de estudio para desarrollarlo de forma efectiva, más del 80% de las personas que inician por primera vez en esta industria no saben cómo hacerlo, ni cuáles son los pasos a seguir cuando inician un emprendimiento como este. Por este motivo, un gran porcentaje de nuevos emprendedores se quedan en los primeros 6 meses de iniciar un proyecto. Con esta serie de videos queremos mostrarte el camino al éxito, dándote las herramientas y preparándote para que puedas lograrlo. Nosotros te daremos la información, una información llena de experiencia y conocimiento, no solo por las horas invertidas en capacitaciones, talleres, seminarios de formación, sino por las experiencias vividas en el proceso de crear equipos, formar redes, cometer errores, fracasar una y otra vez, pero al final entender lo fundamental de esta industria, y lo fundamental es la formación del ser. Tu economía no trascenderá, tu liderazgo no trascenderá, tu negocio no trascenderá hasta que sí y solo sí tu ser trascienda. Y para eso necesitas ser transformado. El segundo propósito es que deseamos tener un equipo de profesionales certificados y con resultados exponenciales. Por eso todos aquellos que realicen las capacitaciones a través de nuestra plataforma y logren un resultado en los rangos de este vehículo que como equipo estamos emprendiendo, recibirán una certificación como Life Coach con énfasis en inteligencia financiera, avalados por la Escuela de Educación Transformacional Leones Coaching. Te conviertas en un multiplicador y te conviertas en un constructor de millonarios. Serás uno de nuestros speakers del movimiento CM y pertenecerás al staff de Leones Coaching. Así que bienvenidos a esta búsqueda insaciable del crecimiento del ser. Pero antes, quiero presentarles a los líderes fundadores de CM Construyendo Millonarios.co. Ella es la ingeniera Marcela Rojas, tiene una maestría en Administración de Energías Renovables, es empresaria y experta en Social Network. Él es el ingeniero Wilson Calderón, especialista en gerencia de producción, es empresario, especialista en marketing digital y el responsable de toda esta plataforma virtual de capacitación y prospección. Él es el empresario Carlos Yepes, un networker profesional, desarrollador de equipos de alto rendimiento y social network, con una experiencia de más de 6 años en la industria con excelentes resultados. Y su servidor, el ingeniero Leonardo Cuellar Escobar, es el CEO de la Escuela de Educación Transformacional Leones Coaching, y quien compartirá con ustedes este primer tema, principios del coaching ontológico. Cuando iniciamos esta locura de emprender, nos enfrentamos a nuevos retos. Para muchos, estos retos son desconocidos, muy desconocidos. Y digo locura porque es de locos el querer salir del sistema tradicional, el no hacer lo que la mayoría de personas hacen, el caminar en contravía al sistema. El sistema tradicional te dice, estudia, busca un empleo y sobrevive. Acostúmbrate a sobrevivir. Confórmate con lo que tienes. Sé agradecido con la vida. Pero detrás de esa frase realmente se encuentra enraizada un pensamiento de pobreza y conformismo, porque la vida todos los días te da la oportunidad y las herramientas para que logres todos tus sueños. Si estás cansado de sobrevivir, estás cansado de luchar contra la corriente, de no tener resultados, te levantas todos los lunes cansado, amargado, tu trabajo es una esclavitud, no hallas cómo llegue a las 6 de la tarde para llegar a casa,
Si tu vida se compone de trabajar y pagar deudas y deudas y más deudas, nunca te alcanzará para algo más. Si te diste cuenta de que estás, como lo denomina Robert Kiyosaki, en una carrera de las ratas y deseas salir de ella y luchar por tu libertad financiera, estás en el lugar correcto. Recuerda que el primer paso no te llevará a la meta, pero sí te sacará del lugar donde estabas. Y este es tu primer paso. Después de esto, nada en tu vida volverá a ser igual. Eso te lo puedo asegurar. Quiero que repitas conmigo. A partir de hoy, mi vida es diferente. Otra vez, a partir de hoy, mi vida es diferente. Una vez más, a partir de hoy, mi vida es diferente. La última vez, a partir de hoy, mi vida es diferente. Es importante que entiendas y que tengas claro que en el camino al éxito no es un camino por un valle lleno de pétalos de rosa, ni por el sendero de la alegría. Cuando te dispones a emprender, te enlistas en una guerra sin retorno, una guerra a muerte. Y en esa guerra vas a encontrar una cantidad de enemigos que no van a permitir por nada del mundo que logres tu objetivo, que no quieren que llegues a la meta. Un enemigo que tiene bien estudiado tu vida, que te ha analizado desde que naciste, que conoce tus debilidades, conoce tus fortalezas, sabe de lo que eres capaz, pero que no lo va a permitir, porque conoce tus conversaciones internas. Él conoce tus creencias y sabe cómo limitarte con ellas. Y ese enemigo eres tú. Sí, tú. Tú eres tu peor enemigo. Tú mismo te saboteas. Tú mismo gestionas cosas para que no se te den los resultados que esperabas. Tú y solo tú eres el culpable de tu falta de resultados. ¿Recuerdas la chica del colegio que te gustaba tanto? La que te sonreía cuando la mirabas. Esa chica que estaba esperando que le invitaras o que le hablaras, pero el día que te decidiste, el día que te arreglaste, te pusiste guapo, te aplicaste perfume, ese día que por fin te peinaste y ya estabas listo, ¿qué pasó? ¿Y si nos rechaza? ¿Y si los demás se burlan de nosotros? ¿Y si no te quiere? ¿Y si no le gustas? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Qué pasó? Te acobardaste y dejaste pasar la oportunidad. No le dijiste nada. Sí, de ese enemigo que desde siempre ha estado saboteando tu felicidad, de ese enemigo de ese el que estamos hablando. Vamos a aprender a neutralizar a ese enemigo, porque entiende algo. Él es experto en camuflarse y esconderse detrás de tus creencias, y toda la vida tendrás que vivir con ese enemigo a tu lado, pero si identificas su modo de operar, podrás ir un paso adelante. Quiero iniciar diciéndote 3 postulados entonces de la ontología del lenguaje. Primero, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Segundo, interpretamos al lenguaje como generativo. Tercero, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. Vamos a analizar estos 3 postulados. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Rafael Echeverría, en su libro Ontología del lenguaje, él es uno de los precursores de todo lo que tiene que ver con la ontología del lenguaje. Dice que la ontología del lenguaje es el estudio del ser de la persona desde el lenguaje. Es decir, se afirma que el hombre vive y se desarrolla en el lenguaje, entendiendo a este como todo aquello que transmite un mensaje para que sea escuchado por los demás. El primer postulado en que se fundamenta el coaching ontológico dice: interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Todo ser humano en todo momento se constituye en el lenguaje, ya que siempre está comunicando algo de alguna manera, sea verbal, no verbal o corporal. Hablar del lenguaje en los 3 tipos mencionados es hacer la siguiente referencia. Lenguaje verbal es el que usamos a diario en la mayor parte del día diciendo todo tipo de frases, usando palabras de manera oral.
Lenguaje no verbal es cuando comunicamos algo sin decir palabras, pero con intención de transmitir un mensaje, sea por escrito, por señas o por movimientos corporales, de manera consciente. Y el lenguaje corporal es aquel mensaje que se comunica de manera transparente, sin tener la conciencia de lo que nuestro cuerpo está transmitiendo o manifestando a los demás. Se dice, el lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos. Es el mismo lenguaje que hace del ser humano el tipo particular de ser que es. También se sostiene que la existencia humana reconoce 3 dominios primarios. De ellos se pueden distinguir otros dominios como su resultado, pero la base de la que surge son el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. Por lo tanto, concluimos que siempre observamos nuestra existencia desde el lenguaje, porque a través de él, la reconstrucción lingüística nos lleva a tener acceso a los fenómenos no lingüísticos, por lo que los seres habitamos en el lenguaje. Por los siglos, hemos considerado al lenguaje como un instrumento que nos pide describir lo que percibimos, el mundo exterior, o expresar lo que pensamos o sentimos, nuestro mundo interior. Esta concepción hacía del lenguaje una capacidad fundamentalmente pasiva o descriptiva simplemente. El lenguaje se suponía nos permitía hablar sobre las cosas. La realidad se asumía, antecedía al lenguaje y éste se limitaba a dar cuenta de ella. El segundo postulado se hace cargo precisamente de cuestionar la concepción tradicional del lenguaje. Este postulado reconoce que el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que sucedan las cosas. Este segundo postulado abandona la noción que reduce al lenguaje a un papel pasivo o descriptivo. Sostiene que el lenguaje es generativo. El lenguaje, por lo tanto, no solo nos permite describir la realidad, el lenguaje crea realidades. La realidad no siempre precede al lenguaje, está también presente a la realidad. Pero además de intervenir en la creación del futuro, los seres humanos modelamos nuestra identidad y el mundo en el que vivimos. A través del lenguaje, la forma como operamos en el lenguaje es el factor quizás más importante para definir la forma como seremos vistos por los demás y cómo nosotros mismos vemos a los demás. Descubriremos pronto cómo la identidad personal, la nuestra y la de los demás, es un fenómeno estrictamente lingüístico, una construcción lingüística. Lo mismo sucede con el mundo en que vivimos. Distintos mundos emergen según el tipo de distinciones lingüísticas que seamos capaces de realizar, la manera con la que nos relacionemos entre sí y de acuerdo al tipo de juegos de lenguaje con los que operamos en él. Y el tercer postulado dice que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. La ontología del lenguaje sostiene que la vida es el espacio en el que los individuos se inventan a sí mismos. Como nos dice Nietzsche, la criatura y el creador se unen. Sujetos a condicionamientos biológicos y naturales, históricos y sociales, los individuos nacen dotados de la posibilidad de participar activamente en el diseño de su propia forma de ser. El ser humano no es una forma de ser determinada ni permanente. Es un espacio de posibilidad hacia su propia creación. Y aquello que lo posibilita es precisamente la capacidad generativa del lenguaje. Y te lo voy a resumir. Los seres humanos habitamos en el lenguaje. Somos seres que siempre estamos comunicando algo, una historia, una emoción, una situación. Segundo, podemos usar el lenguaje para crear contextos diferentes, diseñar futuro, cambiar la historia de nuestra vida. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Dijo, sea la luz, y apareció la luz. El lenguaje crea, genera, y nos dio Dios esa habilidad para que nosotros seamos creativos. La habilidad de crear por medio de la palabra.
¿Cuántas veces te sientes agotado, cansado, a punto de botar la toalla y de pronto tu hijo se te acerca con una sonrisa y un gran abrazo y ese cansancio desaparece? ¿Cuántas veces estás deprimida o estás en tus días y tu novio llega con unas palabras bonitas y te cambia el momento? Y tercero, si puedes cambiar el contexto de tu pareja con palabras bonitas, también puedes crear la mejor versión de ti mismo a través del lenguaje. No es lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Has escuchado esa frase? Las palabras tienen poder. Comprendiendo esta herramienta poderosa que me da el coaching ontológico, puedo entender este principio. Primer principio, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Cuando tu enemigo, y ya sabes cuál es tu enemigo, te dice, eso es difícil, tú no puedes lograrlo, debes de entender que tu enemigo está interpretando desde la historia que le han contado. Y es ahí donde vamos a empezar a trabajar. ¿Qué historia te contaron para que creyeras que tú no lo puedes lograr? Las creencias surgen de historias que nos han contado y nuestro cerebro las ha asumido como verdaderas y esas creencias pueden impulsarme o detenerme. Una historia mala genera una creencia y esa creencia me limitará. Una historia buena genera una creencia y esa creencia me impulsará hasta lograr mi propósito. Y sobre ese tema hablaremos en nuestra próxima sección. Esto apenas comienza. Soy Leonardo Cuellar y esto es construyendo millonarios.co.